Vamos a continuar con la aproximación que hemos tenido al capítulo 3 del libro de Hebreos. La semana antepasada iniciamos con los primeros 10 versículos que tratan sobre esta preciosa historia donde se recoge el milagro que recibió este hombre que a la puerta de la iglesia, la hermosa, estaba todos los días mendigando y pidiendo misericordia y compasión de la gente para que le ayudase. Pedro y Juan, apóstoles del Señor, se acercaron a este hombre y, como recordamos, la historia dice que ellos no tenían ni plata ni oro, pero que tenían algo mucho mejor que darles, y eso fue la sanidad y la bendición. Pero más que la sanidad, y eso fue algo que recalqué en esa semana, lo más importante, porque ahí el término griego que se utiliza para levantar tiene que ver con resurrección, también tiene que ver con pasar de la muerte a la vida, y eso lo estuvimos viendo un poco en esa semana. De manera que lo más importante que ocurrió a este hombre no fue en sí el milagro de poder recobrar nuevamente la capacidad de sus piernas para poder caminar y poderse valer por sí mismo, sino que más allá de esta realidad hay algo mucho más importante, y es el hecho de que este hombre, sin duda alguna, por razones que están muy evidentes dentro del contexto del capítulo, nos permite ver que él no simplemente recibió un milagro de sanidad, sino que recibió el milagro más grande de todos, que era la confesión de fe de Cristo. Lógicamente el capítulo no dice expresamente que él se convirtió, que le haya hecho una confesión de fe, que se haya bautizado, ni nada por el estilo, pero los vestigios que podemos ver dentro del capítulo acerca de algunas referencias que se hacen dentro del mismo nos permiten llegar a la conclusión de que lógicamente él, sin duda alguna, tuvo un arrepentimiento en su corazón y que sí experimentó salvación, que sin duda ese fue el evento más importante que ocurrió. No era que recuperara sus piernas, pues ya sabes, mejor entrar, lo mismo, eso así afirman los evangelios, es mejor entrar en el reino de Dios cojo, mudo o sordo, pero a fin de cuentas entrar en el reino de Dios que irse completito, bien hermoso y bien esbelto para el infierno. Esa idea es bastante clara en el Nuevo Testamento, esa es una idea que está muy clara y bien trazada dentro de los evangelios. Hoy vamos a continuar y vamos a recoger en la parte que hoy nos compete dentro de este estudio que ha venido siendo objeto de una aproximación que estamos haciendo de una manera muy somera, porque esto quiere que quedar claro. Es una aproximación bastante somera, bastante grosso modo que se ha venido haciendo, un vuelo de pájaros simplemente, porque adentrarse ya en un estudio mucho más profundo y bastante más serio de este asunto, no es que el que estamos haciendo no sea serio, lógicamente lo es, pero digo yo, ahondar en las profundidades llevaría mucho más tiempo y no es lo que estamos haciendo, pero sí estamos tratando de rescatar por lo menos los detalles más importantes que tenemos acá. Lo que hoy vamos entonces a ver es lo que recoge Lucas en la continuación a ese portento. Lo que Lucas recoge como historiador excelente que es, luego de este acontecimiento del milagro de este hombre, es un discurso sumamente osado del apóstol Pedro. Y los discursos de Pedro van a marcar una línea muy importante dentro del libro de Hechos, porque a través de estos discursos vamos a ver cómo miles y miles de personas se convierten al cristianismo y logran confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo que la persona de Pedro, este personaje, es sumamente clave en el libro de los Hechos. Lógicamente, después del capítulo 13, 14 en adelante, la figura que toma preeminencia en el capítulo, o más bien en el libro, es Pablo. Y luego tenemos la conversión de Pablo y toda esta experiencia impresionante, hermosísima y gloriosa que Pablo tuvo por razón del llamado que Cristo le hizo cuando, yendo a Damasco, es iluminado por una cristofanía, y esta cristofanía le llama a tomar la rienda de un ministerio al que Cristo le estaba llamando. El discurso de Pedro es sin duda osado. Además de ser osado, es un discurso muy realista y es un discurso sumamente inteligente y apelando a realidades que eran contundentes y que eran imposibles de negar para el pueblo de Israel, más allá de que se rasgaran las vestiduras, porque siempre había rasgos de vestiduras por todos lados, brechas de vestiduras por todos lados, porque este evangelio era locura para el mundo, era locura incluso para los que decían ser la gente más pulcra y religiosa entre los religiosos, que en este caso eran los hebreos, los fariseos, los saduceos, etc. Sin embargo, Pedro fue sumamente valiente al expresar este discurso. Un discurso que, por cierto,
Nada más y nada menos que pudo reclutar 5.000 nuevos miembros para la iglesia de Cristo en ese momento. Así que el discurso de Pedro no debe tomarse en poco, porque sin duda alguna fue un discurso sumamente eficiente y logró su cometido. Sin duda alguna logró su cometido. Vamos entonces a leer parte del discurso, porque no lo vamos a leer todo, porque el discurso contempla desde el versículo 11 prácticamente hasta el final del capítulo. Pero hoy vamos a leer la primera parte del discurso para que nos vamos poniendo un poco en contexto. Dice entonces, y vamos a leer Hechos 3 desde el versículo 11 hasta el 16. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. La imagen que recoge Juan acerca del discurso petrino es sumamente clara. Es una imagen que está llena de maravilla, está llena de osadía. Su discurso está cargada de mucho valor, porque había que tener mucho valor para decir esas cosas frente a un pueblo tan duro de cerviz, tan violento como el pueblo de Israel. Yo creo que el mayor problema que tuvieron los evangelistas no fue el mundo pagano. Para mí, creo, esto es una opinión personal, hay quien pueda discrepar con esto, por supuesto. Yo no pido acá que todo el mundo siga mis ideas, pero en lo que yo he podido entender personalmente hablando, yo creo que la mayor rémora que el evangelismo cristiano del primer siglo tuvo no fue ni siquiera el mundo pagano, no fueron los gentiles. Yo creo que el pueblo hebreo fue quien jugó el papel protagónico como los mayores y más recalcitrantes obstáculos que se le pudieron haber presentado a estos apóstoles y evangelistas en el primer siglo. Sin duda alguna, los judíos eran una gente que con seriedad había que tomar en consideración, puesto que eran peligrosos. Tan peligrosos fueron, y todo esto lo sabemos por la historia bíblica que recogen los evangelios, que fueron capaces de condenar a Cristo como un homicida y pedir que se le llevase a la cruz para que fuera asesinado. Y todos nosotros conocemos la historia, y eso fue exactamente lo que pasó. Y esto se los está recordando, por cierto, acá Pedro. Pedro les está recordando de manera bastante dura que ellos son culpables de homicidio. Y vaya usted a saber si para un hebreo era serio el pecado de homicidio, porque esto es un tema que se viene tratando desde la Torá, desde los mismos mandamientos, desde el decálogo, desde las 10 palabras, los misbot, está el no matarás. De manera que ellos tenían bien claro este asunto de que el asesinato, el homicidio, era un serio problema de pecado ante Dios. De hecho, ellos conocían muy bien el ojo por ojo y diente por diente, ellos conocían muy bien todas estas cuestiones de la ley de la siembra y la cosecha, de que el que es homicida muy probablemente termine siendo asesinado también porque ha matado quién sabe cuánta cantidad de personas. Todo esto lo conocía muy bien el hebreo, de manera que decirle a ellos, a esta gente, que eran unos homicidas, y además no un homicida cualquiera, un homicida que mató nada más y nada menos que al Redentor y Salvador, aquel que vino a darles libertad, aquel que habían estado esperando por siglos y que habían venido ensayando a través de las diferentes ceremonias en el Antiguo Testamento, en toda la época veterotestamentaria, y que anunciaban al Mesías a través de cada una de las festividades, por hablar, por ejemplo, de las festividades. Anunciaban, era un anuncio, por supuesto, un tipo y sombra de lo que esencialmente se vendría ya a encarnar en la persona de Cristo. Y todo esto ellos lo sabían muy bien. Este discurso, sin duda alguna, era sumamente incisivo por esas razones. Era incisivo, era un discurso
que como especie de médico que con su bisturí atraviesa el cuerpo de una persona y la puede abrir de punta a punta, exactamente esa es la imagen que nosotros podemos reflejar, se encuentra dentro del discurso que Pedro desarrolla de cara a los judíos que le estaban escuchando en ese momento, luego de haber venido del bautismo del Espíritu Santo y la llanura del Espíritu Santo en el capítulo 2, cuando vemos que el Espíritu Santo se revela, se manifiesta y hay todo un desborde de sobrenaturalidad donde muchos comenzaron a hablar en lenguas. Porque esto se dio en el contexto exactamente de ese punto, donde vemos que en un capítulo 2 hay una referencia que recoge Lucas muy importante y muy destacable dentro de la religión cristiana, que es ese momento del Espíritu Santo bautizando a todos los que estaban presentes en ese momento. Esto está muy claro, esto es una imagen muy clara. Por lo que voy a utilizar una palabra que hoy es casi que la palabra en boga de los sistemas evangélicos que sufren de la megalomanía. Esta palabra tiene que ver con la palabra empoderar. Pedro venía empoderado por el Espíritu Santo, puesto que había tenido una experiencia previa en el capítulo 2, donde habían sido llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas, que eran repartidas como especie de lenguas de fuego, dice la palabra del Señor. Entonces era un hombre que venía encendido por el Espíritu, que venía en el fogón del Espíritu, totalmente enfogonado, bien lleno de la flama del Espíritu Santo, y eso fue lo que le permitió hablar con tanto denuedo, con tanta fuerza, con tanta gallardía y con tanto valor. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque si usted observa los primeros versículos que recogen el discurso de Pedro, él se encarga de hacer clara esa idea. Y vamos a ir a ello. Vamos a ir a ello. ¿Qué dice acá? Lo que acá dice es, y vamos a leer versículos 11 y 12, porque lo que viene a magnificar y lo que viene a exponer acá el apóstol es que Cristo es el autor único y exclusivo del poder y de la piedad o la bondad, y que en ningún sentido esas concesiones le pertenecen a ellos como personas. Por eso tenemos a un Pedro diciendo en el inicio de su discurso, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Esa es la pregunta apostólica. ¿Por qué os maravilláis de esto? Importante, mantenga esa pregunta en mente. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Por qué? Es clara la idea. Y aquí podemos ver un contraste seriamente elocuente de lo que eran los verdaderos apóstoles y de lo que son estos pseudos ministros que se dicen llamar apóstoles y se dicen llamar profetas y todo tipo de cosas, ¿no? Y han llegado al punto de decir que incluso se creen arcángeles, ¿no? Algunos han llegado a la estatura ya y al nivel del arcángel. Lamentablemente. Pero fíjense que unas cosas que podemos evidenciar en estos primeros dos versos es que estamos ante un pueblo ciego. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba ciego y su ceguera, sin duda alguna, se la ganó a través de toda su conducta histórica. ¿Cuál fue la conducta histórica de Israel? Podemos retrotraernos un poco a los escritos veterotestamentarios si queremos recordar un poco sobre eso. Podemos ver a un pueblo de Israel a quien Dios, por medio de Moisés, saca del pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que en camino de 3 días fueran y adoraran y entregaran sacrificios al Dios Todopoderoso. Resulta que un camino que se supone que debería durar no más de 5 días, terminó durando 40 años. Algunos comentaristas dicen que 40 años fue el tiempo que le tomó a Dios sacarle a Egipto del corazón a los israelitas. Eso dicen algunos comentaristas. Una idea que sin duda alguna no suena nada absurda. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos observar que ocurre en todo ese tránsito y en todo ese trayecto desde el momento en que Moisés, en esa impresionante labor redentora que como tipo y arquetipo propio del Mesías, como una especie de tipo de mesiánico, Moisés fue el primer redentor humano de la nación de Israel? Lógicamente, tenemos que nuevamente volver a poner en enfoque las palabras del apóstol.
No es por nosotros, no es por nuestra presunta bondad, tampoco se debe a nuestro presunto poder, se debe que al que está en nosotros y al que nos llamó es el que nos liberta, es el que se manifiesta, es el que hace todos los milagros, es el que hace todas las señales, todos los prodigios, el que hace todas las bendiciones, el que nos da todo lo que nosotros podemos tener. No se debe absolutamente a nosotros, por lo que tampoco se trataba de Moisés. No se trataba de Moisés, se trataba del Dios que estaba detrás de Moisés, que fue quien hizo que pudiera levantar el mar, que fue quien hizo que pudiera convertir la vara en diferentes cuestiones para poderle dar una demostración de poder al faraón. Se trata de eso, pero ¿cuál fue la actitud histórica de Israel? Israel vio cantidades de señales, milagros, prodigios y maravillas por doquier en todo ese trayecto. Dios no se cansó ni escatimó mostrar cuanto prodigio, maravilla y milagro fuera necesario. Abrió un mar, los liberó del yugo egipcio, tenían hambre, le hizo caer panes del cielo, maná del cielo, filés de miñón del cielo, cantidades de cosas. Hizo que brotara agua de las piedras. Después que termina la gloriosa empresa de Moisés, comienza la empresa de Josué, con quien también vivieron cantidades de prodigios y maravillas y señales. Y pese a todo eso, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel siempre de cara al Dios Todopoderoso? ¿Cuál fue la respuesta de Israel? ¿Cuántas veces se asimiló a las paganidades de los dioses circunvecinos a ellos? ¿Cuántas veces rompía la Torá uniéndose a yugos desiguales a quienes Dios claramente le había dicho no debían unirse, a los pueblos paganos? ¿Cuántas veces blasfemó de Dios? ¿Cuántas veces cuestionó a Dios aún en su autoridad? Quisieron darle un golpe de estado y desaparecer de la faz de la tierra a Moisés, el hombre que Dios utilizó como instrumento para entregar su vida completa por ellos y para ellos, e incluso al punto de que Moisés llegó a disputar con Dios por su pueblo. Moisés es el tipo, después del Mesías, en el Antiguo Testamento no hay un tipo más glorioso en términos del tipo de intercesión por un pueblo. El más grande intercesor que ha conocido la historia de Israel es Moisés, sin duda alguna. ¿Quién puede negar eso? No por ello en balde los israelitas tienen a Moisés como especie casi de un semidios. Y cuando se habla de Moisés y se habla de su ley, se está hablando casi que como una especie de Jehová en miniatura, o de una expresión viva y material de la imagen propia de Dios. Y esta es la historia que acompaña al pueblo de Dura Service, no solamente en los escritos veterotestamentarios, sino en los neotestamentarios. Porque en el Nuevo Testamento volvemos a repetir la historia. Viene el Redentor, el Salvador. ¿Y cómo le pagan al Redentor y al Salvador? Exactamente de la misma manera como le pagaron al primero, a Moisés. Con la diferencia de que a este sí, porque así estaba escrito que fuera, lo llevaron a la cruz. A Moisés, quien se lo llevó fue Dios, ¿no? Directamente. Bueno, al mismo Cristo también fue Dios, lógicamente, pero viendo las razones naturales, las razones que podemos ver materiales, simples, vemos que Cristo fue entregado por el propio pueblo de Israel, a quien había venido a libertar, a quien había venido a quitarle el yugo de maldición que tenían sobre ellos. Un yugo de maldición que, por cierto, tenemos que recordar que no es que este yugo que tenía Israel era porque, caramba, como es un pueblo tan bueno, ustedes saben, ¿no? Esa tesis que nosotros manejamos, que no es falsa. Cuando uno está haciendo la obra de Dios y uno está comprometido con Dios y está cumpliendo con lo que Dios le ha mandado a hacer, siempre vamos a tener oposición. Eso está claro. La oposición no debe dejar de existir, y yo se los dije hace algunas semanas atrás. Es que el día que deje de existir la oposición es que dejamos de crecer, porque la oposición es terapéutica, así como el dolor es terapéutico.
nos permite florecer, nos permite desarrollarnos, lógicamente. Esto para el inteligente, para el que aprende las lecciones, porque luego tenemos otro tipo de personas que no aprende nunca y que está todo el tiempo tropezando con la misma piedra día y noche. Pero la gente que es sabia, que se deja llevar por el Espíritu de Dios, que busca que Dios le guíe en su gloriosa, suprema e infinita sabiduría, lógicamente siempre será terapéutico el dolor y todo tipo de rémoras o situaciones difíciles que podamos tener en nuestra vida. Siempre, siempre. Y las pruebas son precisamente eso. Las pruebas vienen para forjar nuestro carácter, para levantarnos, para hacernos desarrollar y para seguir avanzando en la obra del Evangelio. Entonces, este era un pueblo ciego completamente. Y fíjense, el pueblo que no tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, el pueblo que no tiene, escuchen lo que voy a decir, el pueblo que no tiene puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, creerá ante un evento como el que sucedió acá, con el cojo, que esto sucedió no por Dios, sino por el hombre. Y que quien realmente está lleno del poder y de la bondad es el propio hombre y nunca Dios. Esto será típico siempre de la persona que, lejos de tener su mirada enfocada en el autor y consumador de la fe, como dice la Biblia que debemos hacer, la tiene puesta más bien en los hombres. ¿Cuántos ídolos, hermanos, le pregunto yo a usted en esta mañana, no nos hemos levantado nosotros? ¿Cuántos ídolos no pueden, de hecho, incluso estar ahorita mismo vigente en nuestras vidas? ¿Cuántos ídolos nos hemos creado? A nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza, ¿por qué lo digo? Porque los ídolos que nos creamos, lógicamente, son aquellos que de alguna manera alimentan el ego nuestro, que alimentan nuestras bajas pasiones y toda esta cosa que nosotros sabemos hacer muy bien. Estas cosas son claras. Pero el ministro auténtico de Cristo siempre aclara, siempre va a aclarar que ninguna piedad, ni ninguna bondad, que ningún poder procede del mismo. Y eso es lo que Pedro está dejando bien claro acá. Y aunque no vemos a Juan hablando, yo supongo que Juan habrá tenido también su momento también de intervención, pero no se recogen las palabras de Juan, se recogen las palabras de Pedro, pero seguramente Juan, sin duda alguna, que también tuvo que haber hecho algún tipo de intervención y tuvo que haber también dejado algunas palabras indelebles, una huella indeleble en ese momento. Pero esto está claro, los verdaderos ministros del Señor jamás buscan que el pueblo les idealice ni les crea ser algo. Todo lo contrario, el verdadero y auténtico ministro, y en este caso pudiéramos decir, dado el contexto, el verdadero y auténtico apóstol de Dios busca siempre, incansablemente, que las personas dirijan su mirada a un único personaje. Y ese es el que murió en la cruz y nos dio vida eterna a nosotros. Pero que murió, pero que por supuesto también sabemos se levantó de entre los muertos al tercer día, tal como afirman los escritos evangelísticos. Este Cristo glorioso resucitado es el autor de toda bondad y de todo poder. Es Él y nadie más que Él, no somos nosotros. Yo no tengo ninguna competencias en divinidades ni en nada por el estilo. No me extrañaría a mí que en algún momento alguna de estos pseudo cursos que dan de supuesta teología dentro de estas iglesias que sufren el complejo de megalomanía, que saquen cátedras donde digan cómo hacerse más divino o algo por el estilo. De repente ya existe y ni me he dado cuenta. Pero es que no es algo que nos deba extrañar en ningún sentido a nosotros. Porque el hombre en su complejo megalomaníaco, y entendamos por megalomanía siempre esa codicia insaciable por el poder, es lo que significa la palabra megalomanía, una codicia insaciable por el poder. Estos megalomaníacos de hoy no quieren en ningún sentido que la gente, que el pueblo evangélico, que el pueblo cristiano ponga sus miradas en el autor y consumador de la fe. Por el contrario, lo que buscan a diestra y siniestra es que la gente ponga la mirada en ellos. Eso es lo que busca el ministro de hoy, que está, como decía mi abuelita, orinando afuera el pote.
Eso es lo que buscan estos ministros. Sin duda alguna, a ellos no les interesa que la gente ponga su mirada en Cristo, les interesa que la pongan en ellos. Pero el verdadero y el auténtico ministro no hace eso, siempre busca que la gente dirija su mirada al autor y consumador de la fe, porque es al único que debemos dirigirla. Las razones son obvias, no tendría yo que ponerme acá a dar razón por razón del por qué esto tiene que ser así. El que haya leído medianamente la Biblia e incluso hasta el propio mundano que no tenga ni el Espíritu Santo, pero que en el sentido literal de la Biblia haya podido entender la obra de Cristo, se dará cuenta que todo se trata de Él y de nadie más que Él. No se trata de nadie más, no se trata de nosotros. Nosotros no somos los personajes principales de esta historia y nunca lo seremos. Nunca seremos los personajes principales. Versículo 13. Aquí Pedro viene a afirmar algo y a acusar a estos incircuncisos de una manera muy tajante, incisiva y contundente. Y dice de la siguiente manera: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora, esto es algo que sinceramente tiene que llamarnos poderosamente la atención. Miren, el apóstol Pedro afirma que el Todopoderoso, a ese a quien le llamaban el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque eso es una mención muy, pero muy común en el pueblo de Israel, que llamaba la intimidad y el conocimiento de ese Dios. Todo israelita medianamente familiarizado con sus costumbres y con toda su tradición judaica tenía bien claro el concepto cuando hacían referencia al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y decir eso era como una especie de identidad única que se le daba a su Dios y que lo distinguía entre el resto de los dioses, porque decir que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era entender que era el Dios que les había creado, que les había llamado y que les había comisionado una misión importantísima. Además era el Dios verdadero, el Dios que se había manifestado en el desierto, el Dios que había hecho cantidad de señales, milagros y prodigios. Esta imagen era muy clara en el israelita. Pero aquí también el apóstol afirma que el Todopoderoso es el Padre legítimo de Cristo y además que es el que lo glorifica. Es el Padre legítimo, este Dios al que llamamos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él tiene que hacer esa mención porque él tiene que dejar claro que al Dios al que se está refiriendo es al Dios al que ellos llaman Dios. Y que no se está refiriendo a un Dios pagano, no se está refiriendo a un Dios de la mitología griega, no se está refiriendo a un Baal, no se está refiriendo a nada de eso, se está refiriendo exactamente a esto, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios que les creó. Es el Dios del que ellos entienden, creó los cielos y la tierra y creó exactamente todo lo que existe en el universo y que les ha bendecido de manera impresionante, sin duda alguna. Podemos ver algunas citas, por ejemplo, de esta familiaridad. Solamente las voy a nombrar para que usted las anote, pero la familiaridad que tenía el pueblo de Israel con este concepto del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob la podemos ver en Éxodo 3:6, en el 3:15 también, en 1 de Reyes 18:36, en 1 de Crónicas 29:18, en 2 de Crónicas 30:6 y en Mateo 22:32. Son algunas de las citas donde nosotros podemos encontrar la idea clara del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señala a los falsos religiosos de ser culpables de la muerte de Cristo, es lo que otro que hace acá en el texto. Señala a estos falsos religiosos de ser culpables de la muerte de Cristo. Ahora, nosotros podemos acá, en un ejercicio de exégesis insondable, decir, bueno, pero es que en realidad estas cosas estaban ya predestinadas a que ocurrieran. Este fue el plan divino que acordaron el Padre y el Hijo antes incluso de la propia fundación del mundo, porque así lo afirma el texto, que Cristo nos redimió y que Él se entregó antes de la fundación del mundo, porque Dios en su prognosis
conocimiento con antelación de las cosas, pudo ver todo lo que iba a suceder y vio la necesidad de tener que inmolar a su cordero incluso antes de que las cosas ocurrieran. Y eso estaba en los planes de Dios que ocurriera. Por lo que uno pudiera en este punto decir, no, pero es que en realidad no fueron los hebreos, fue que ya Dios había, sin duda alguna, había programado que estas cosas sucedieran así. Sin duda alguna. Pero acuérdense que existen los agentes cooperativos. Yo puedo ser un agente que coopera con Dios o que coopera con el diablo. La pregunta que habría que hacerse entonces en este punto es, para darle significancia a esto, ¿ellos fueron agentes cooperativos de quién? ¿Quién les enfermó el corazón? Yo no creo que haya sido Dios el que les haya puesto en el corazón a ellos odiar a Cristo. Porque Dios no siembra odio en el corazón de nadie para que luego este odio se manifieste sobre terceros. Ese no es el Dios que yo conozco de la Biblia. Ahora, hay un Dios a quien Cristo le llama el Dios de este siglo, que ese Dios de este siglo es Satanás. Ese Dios de este siglo es el que sí promueve el odio, el rechazo, la contienda, las divisiones y todo tipo de problemas. Ese es el Dios que hace todo este tipo de cosas. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿de quiénes fueron agentes cooperantes ellos? ¿Del Dios Todopoderoso, del Dios de Isaac, de Abraham, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿O fueron agentes cooperantes de Lucifer? ¿De quiénes fueron? Que solamente basta ver su actitud histórica. Esto, ojo, esto no es un mensaje, porque alguno pudiera irse por algún tipo de idea maliciosa o ya preconcebida y creer que yo estoy aquí en un mensaje antisemita. No, es que esto es algo que hasta incluso entre los mismos judíos se reconoce. Yo he escuchado a cantidades de mesiánicos y judaizantes, a judaístas, decir que sí, que ellos fueron un pueblo desobediente y que hicieron cantidades de desastre. Al menos a los conscientes, ¿no? Porque luego habrá otro grupo que seguramente no querrá aceptar nunca eso y dirá, no, es que esos en realidad no es que eran israelitas, eran infiltrados entre los israelitas y estos infiltrados eran los que hacían esos desastres, pero el verdadero pueblo de Israel jamás hizo eso. Bueno, tendría que lidiar con el peso de la prueba, ¿no? Porque el peso de la prueba hizo otra cosa. Y eso es un problema serio, ¿no? Pero esta gente los reconoce. El israelita consciente, por más judío que sea, desde el punto de vista religioso, judaizante, judaísta, que pertenezca al judaísmo más ortodoxo, puro y duro y recalcitrante de todos, reconoce estas realidades, por lo que esto no es un tema de elaborar o diseñar un discurso antisemita, porque yo no soy antisemita, Dios me libre. Al pueblo de Israel hay que amarlo, al pueblo judío hay que amarlo, hay que bendecirlo, hay que orar por él. Eso hay que hacerlo, eso está claro en el Sagrado Texto. Y ellos son nuestros hermanos mayores. Porque de entre ellos hay pueblo de Dios, poco, pero hay. Y seguirá habiendo, porque eso está profetizado. Seguirá habiendo, y ese pueblo hay que bendecirlo, hay que honrarlo. Claro que sí, hay que orar por ellos, para que Dios le abra sus ojos. Todas estas cosas hay que hacerlo, pero que se entienda eso no quiere decir que se deje de entender lo otro. Que estemos conscientes de eso no quiere decir que dejemos de ser conscientes de la parte oscura de ellos. Y yo siempre se los he dicho, todo lo que Israel y el pueblo judío ha vivido a través de la historia, ya no me refiero ni siquiera a la historia antigua, ni siquiera a la Edad Media, me refiero ya a la Edad Moderna, no sé, siglo XIX para acá. Todo lo que el pueblo de Israel ha vivido, todas las tragedias y masacres y genocidios que han perpetrado en contra de este pueblo, hermano, no es día gratis. No es día gratis. El holocausto judío es un tema difícil de entrar y muy polémico. Y tratar la realidad del holocausto judío puede llevar a comprometer muchas cosas, sin duda alguna. Pero si usted suscribe la idea de un Dios soberano y de un Dios que es rectitud y justicia pura, pues tendrá que ver las manos de Dios metidas en el holocausto judío. Eso es serio. Eso es serio.
Pero Dios es justo y Él va a penar lo que tenga que penar. Él siempre lo va a hacer. Entonces, esto no es un mensaje antisemita, es un mensaje que busca centrarnos justo en la realidad del asunto. De esto se trata todo. En el análisis de los versículos que siguen, el 14 y el 15, vamos a ver un poco más desarrollado el tema de la ceguera de Israel. Y aquí viene el apóstol a decir en este fragmento de su discurso lo siguiente. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, o mártires, porque la palabra testigo tiene que ver con mártir en el Nuevo Testamento. Ahora, esta gente era ciega, hermano. Volvemos al punto. Esta gente tenía serios problemas de ceguera espiritual. Ahora, si usted cree que esto es una simple noción o aprehensión mía porque estoy lleno de una serie de prejuicios, etc., vamos a ver lo que dicen las palabras del mismo Mesías en el capítulo 15 del libro de Mateo, versículo 14. Para ver si es que estos son simplemente especulaciones que vienen de parte mía, por si es que estamos creyendo que de repente yo sea una especie de antisemita o algo que se le pinte parecido a ello. Pero mire lo que el mismo Mesías tiene que decirle a estos israelitas. Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso es lo que dice el mismo Cristo, el autor de la vida. El que conoce absolutamente todo y el que conoce en lo más íntimo el corazón del hombre, porque ni siquiera nosotros lo conocemos. Yo no me termino de conocer a mí mismo. Yo no me termino de conocer. Y si el Señor me diera 1000 años de vida, seguramente no me termino de conocer en los desastres que soy capaz de hacer. Pero no nos engañemos, ¿no? Esa es la realidad. Son ciegos, guías de ciegos, un ciego guía a otro ciego, ¿para dónde van a caer los dos? Al despeñadero se van los dos. Exactamente, aquí en este versículo resume, es una cápsula comprimida y súper inteligente de Cristo en la explicitación del problema de Israel histórico. Para que entienda. Es una cápsula comprimida de la explicitación del problema de Israel. Su problema histórico es que ha sido un pueblo ciego. Y como ha sido ciego, la ceguera siempre va a tener contundentes consecuencias. Consecuencias que son extensibles en el radio más amplio posible que podamos captar. Porque aquí lo está diciendo, pero estos ciegos guían a otros ciegos. ¿Pero por qué guían a otros ciegos? ¿Por qué guían a otros ciegos? Porque solamente un ciego puede ser guiado por un ciego. Solamente un ciego, porque una persona que ve no se va a dejar guiar por un ciego. Estamos claros. O sea, si yo veo que necesito dirección hacia un lugar y veo que el que me va a llevar en dirección hacia ese lugar, el que me va a orientar es un ciego, compadre, vamos a hablar aquí porque es que esto, a mí la cosa así no me funciona, ¿no? Imagínense ustedes que esté intentando subir una montaña y le pongan como orientador a un ciego y está subiendo, qué sé yo, el monte Everest, y quien va delante de usted guiándole en la excursión y en toda la cuestión es un ciego. Es que yo agarro mi boleto de vuelta, hago como sea, prendo el berrinche que tenga que prender en el aeropuerto para que mi boleto me lo adelanten de retorno a mi lugar de domicilio, porque es que yo ni loco agarraría una cosa de ese tipo. Hace falta ser ciego para guiar a otro ciego, porque la persona que ve no se va a dejar guiar por un ciego, por amor a Dios. Esto es cuestión de simple sentido común. Simple sentido común. Eran ciegos. Y fíjense la acusación tan drástica y grave que un ciego es capaz de hacer. Por eso, hermanos, tenemos que vacunarnos contra la ceguera espiritual. Tenemos que vacunarnos contra la ceguera espiritual. Tengan mucho cuidado con esto, porque esto es peor en capacidad destructiva que todas las bombas nucleares y atómicas que puedan existir.
Miren lo que los ciegos son capaces de hacer. La acusación apostólica fue incisiva, seria y contundente, diciendo que lo entregaron como homicida para matarlo. ¿Lo entregaron qué? Como homicida, lo tomaron como un homicida. Y al haberlo declarado homicida, la consecuencia lógica fue emitir el veredicto. Este hombre es digno de muerte. No es digno de otra cosa más. Este hombre es digno de muerte. Y solamente de muerte. Cuando en realidad él era, y es lo que el texto dice, número 1, el hagios, que significa santo, físicamente puro, moralmente sin culpa y religioso. Característica número 1. Característica número 2, él era el dikaios, justo, equitativo en carácter, acto, inocente y santo. Eso significa la palabra dikaios, justo. Y lo tercero que afirma Pedro es la palabra argegos, que significa el autor, príncipe o jefe del zoé, de la vida. O sea, aquí tiene 3 características. Si usted ve, usted puede ver estas 3 características que Pedro da como una especie de razonamiento lógico para desarrollar una tesis que tiene una conclusión muy clara. Este es un silogismo. Usted puede ver esto como un silogismo. Pedro está diciendo, él es justo, él es santo y él es el autor de la vida. Es lo que Pedro está diciendo. Está resaltando 3 características del Cristo resucitado. ¿Cuál es la conclusión lógica de este neologismo aparente? La conclusión lógica a la que Pedro quiere llegar en todo este asunto es decir, puesto que es santo, es justo y es el autor de la vida, él es Dios. Y a ese Dios, que es el mismo que nos sacó de Israel, que es el mismo que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que es el mismo que le dio la gallardía y la fortaleza a Josué para que fuera esforzado y valiente y derribaran a todos los pueblos que derribaron y asesinaran y acabaran con todos los enemigos de Israel en aquel entonces para que ellos pudieran llegar a la tierra prometida. Ese es el mismo Dios. Y a ese Dios fue el que ustedes decidieron declarar como un homicida, imputarlo al punto de llevarlo a la cruz, que era la muerte más espantosa y deshonrosa en aquellos tiempos antiguos. Porque es que tampoco se conformaron con darle cualquier tipo de muerte, no. Había que imputarlo con la pena más deshonrosa que existía para el mundo antiguo, que era ser colgado en un madero. Ellos no se podían conformar con cualquier tipo de muerte. De hecho, no se iban a conformar con cualquier tipo de muerte. Tenía que ser la muerte más deshonrosa, porque era la que ellos consideraban a su apreciación personal, era la que, sin duda alguna, se merecía este homicida. Además de ser homicida, era un blasfemo, era un hereje, él mismo se declaró ser Dios, una cantidad de cosas a este tipo que le pasa. A este tipo que es lo que le está pasando. La imagen es clara entonces. Y lo que Pedro está diciendo es que él es Dios. Y ahí está el neologismo. El silogismo, perdón. Ahí está el silogismo. Lo otro es, en el discurso del cristianismo primitivo era muy importante siempre resaltar el tema de la resurrección de Cristo. Si ustedes van a ver que todos los discursos evangelísticos que encontramos, o la gran mayoría de ellos, en el Nuevo Testamento, siempre tienen dentro de sus elementos discursivos y retóricos el tema de la resurrección de Cristo. ¿Por qué el tema de la resurrección de Cristo era como un punto de acceso evangelístico para la proclamación en la dimensión evangelística de todo el plan divino? Porque la resurrección era una prueba fehaciente de la divinidad de Cristo. La resurrección era además la confirmación del Padre Dios Todopoderoso sobre su Hijo como el verdadero, como el alfa y el omega, como el alef y el taf, el principio y el fin, el principio de la creación,
el santo, el justo, el puro, el glorioso, el cordero inmolado, el Ben David. Ese era el cordero. Y ellos tenían que recordarlo. Y este discurso es un discurso que Pedro emite buscando eliminar cualquier vestigio de amnesia interesada y programada por el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel históricamente sufría de una amnesia, pero del tipo de amnesia que yo digo sufren los chavistas de hoy. El chavista de hoy sufre de la amnesia de recordar que vivimos tiempos gloriosos en este país, pero ellos dicen que no, que fue todo lo contrario, que los gobiernos anteriores nos hicieron vivir la peor vida que pudo haber vivido la historia de Venezuela, cuando en realidad es la que tenemos desde hace 25 años para acá. ¿Qué les puedo decir? Pero el pueblo de Israel era experto en esto, en una amnesia selectiva. Sufrían de ese complejo, de ese problema, de una amnesia selectiva, sin duda alguna. Y es lo que nosotros podemos ver acá. Versículo 16. Pedro insiste en la divinidad de Cristo. Aquí vemos una insistencia de Pedro nuevamente en el tema de la divinidad de Cristo. Ustedes saben, amados hermanos, que este ministerio, una de las cosas que busca presentar de manera clara y contundente es la primacía y la preeminencia de Cristo. Ese es uno de los mensajes centrales de este ministerio. ¿Por qué para mí es tan importante como pastor expresar con claridad meridiana bíblica este asunto? Primero, porque es bíblico, es la voluntad de Dios. Y segundo, porque la figura de Cristo cada día la gente está buscando deteriorarla y degenerarla más y más. Y nosotros tenemos el imperativo ético y moral de rescatar la imagen de nuestro Salvador ante la sociedad. Con esto, ojo, yo quiero que me entienda, porque hay personas que se pueden ir por otro lado y decir, ¿cómo que rescatar la imagen de Cristo? ¿Que acaso que Cristo se ha desfigurado o ha dejado de ser lo que es? No me estoy refiriendo a eso. Cristo sigue siendo Dios, sigue sentado en el trono, Él sigue gobernando, Él sigue tomando las decisiones, Él sigue haciendo que este mundo dé vueltas y sigue haciendo que su corazón late y que sus pulmones le permitan inhalar y exhalar. Eso lo sigue haciendo Él. Me refiero a la imagen que el mundo está presentando, al cómics que el mundo está presentando de Jesucristo. Porque el mundo está presentando un cómics y está haciendo una parodia con la persona de Cristo. Es más, esta cosa se ha elevado a niveles tan drásticos, peligrosos, que no es solamente la gente que no cree en Él la que hace esto. Es que dentro del mismo pueblo que dice ser cristiano existen estas herejías. Existen estas herejías. Y escucha a la gente decir que Cristo en realidad no es Dios, que Él es una especie... A lo sumo podemos concederle que es un semidios, pero de allá que sea Dios, o sea, no creo yo que llegue a tanto la cosa, ¿no? La cosa no creo que llegue hasta ese punto. Él es una especie de buen profeta, de esto, de aquello, de lo otro. Entonces comienzan a a pintar todo un lienzo ahí de supuestas realidades de cara a la persona de Cristo, que lo único que hacen es desfigurar la imagen del Señor ante la sociedad. Entonces nosotros tenemos el imperativo ético y moral de rescatar la imagen de nuestro Salvador ante la sociedad. Porque hay mucha gente que no se acerca al Evangelio, que no quiere nada con el Evangelio, que no quiere nada con el cristianismo, porque simplemente le han vendido una caricatura del Evangelio, le han vendido una caricatura del Cristo de la Biblia. Le han puesto una revista de cómics donde ponen a un Cristo payaso a hacer malabares y a levantar todo tipo de circos y de shows en las iglesias. Cuando esa es la imagen del Cristo que yo tengo, lógicamente yo no me quiero acercar a ese Cristo. Y si me acerco con fines de entretenerme más, porque si a fin de cuentas estos lugares fungen, es más para el entretenimiento que para otro tipo de cosas, entonces bueno, vamos a acercarnos, porque a fin de cuentas al ser humano le encanta esto, ¿no?
Nosotros nos encanta el show, nos encanta el circo, la actuación, el entretenernos y todo este tipo de cosas. Eso es lógico en la humanidad nuestra. Pero ¿qué es lo que viene entonces Pedro a decir en el versículo 16? Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, fíjense, al que vosotros veis y conocéis, ¿está hablando de quién? Del cojo. Le ha confirmado, y este es el texto que a mí me permite ver entre líneas, que este tipo sin duda alguna experimentó algo mucho más sublime y espectacular y hermoso y glorioso que el simple hecho de haber sido levantado de su cojera. Aquí está el texto. Y por la fe en su nombre, ¿la fe de quién? Está hablando del cojo. Acuérdense que hay que contextualizar. Y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. A este que vosotros veis y conocéis, porque bien era conocido por todo el pueblo este hombre, sobre todo por el pueblo religioso, porque acuérdense que él se ponía, era la puerta de una iglesia, ¿verdad que sí? Donde él se ponía, donde él se ubicaba era la puerta de una iglesia. Y lógicamente por quienes mejor iba a ser reconocido este hombre era por la gente religiosa. Y fue precisamente la gente religiosa la que contaminó el corazón del pueblo de Israel para llevar a Cristo a la cruz. Fíjense que son los religiosos los que tienen siempre la peor actitud en este caso. Los falsos religiosos me refiero, por supuesto, ¿no? No me estoy refiriendo a un religioso cualquiera, me estoy refiriendo a los falsos religiosos. Estos falsos religiosos son sin duda alguna el peor veneno que puede existir. Son el peor de los venenos que puede existir. Entonces, aquí dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Ahora, ¿por qué digo que aquí sigue Pedro insistiendo en el hecho de que Cristo es Dios? Porque está poniendo todo el centro de atención en Cristo. Pero, ¿de qué manera Pedro está buscando poner a Cristo como el centro de la atención? De una manera muy clara. Es en el nombre de él que él fue sanado. Fue por la fe que él puso en él que él fue sanado. Ahora, esto está diciendo claramente, y Israel lo conocía porque era un pueblo religioso, y sabía precisamente lo que Pedro les estaba diciendo con estas palabras. Que este tipo me esté diciendo esto, pensaría el israelita, es asumir, no tácitamente, sino directamente, que Cristo es Dios. Porque el único que puede sanar, el único que una vez que ponemos la fe en Él puede levantarnos y puede hacer toda esta cantidad de cosas es Dios. Un hombre no puede hacer eso, y ellos estaban claros en que un hombre no podía hacer eso. De manera que Pedro les haya aclarado este asunto no está indicando otra cosa más que Pedro está nuevamente haciendo énfasis en la idea de que Cristo es sin duda alguna Dios y el único autor de la bondad y de la piedad que gozó el cojo para levantarse de su cojera y que también lo llevó a la conversión. Fue entonces en ese glorioso nombre que todas estas cosas ocurrieron. Una vez más, hermanos, el mensaje de los auténticos apóstoles ha de ser examinado con absoluta responsabilidad y conciencia. La actitud apostólica observada en el pasaje no es un despliegue vergonzoso de megalomanía, donde estos en un acto deliberado buscaran algún tipo de encomio o interés financiero. El discurso petrino discurre en dos puntos esenciales. Primero, no es por el poder o bondad propia que el milagro haya ocurrido, puesto que no existen tales facultades en ellos. Lo segundo y más resaltante es que la negación de lo primero le lleva a tener que afirmar lo segundo. Es Cristo y nadie más que Él el único autor de la infinita gracia y poder para restaurar. No sin aclarar tajantemente que Jesús es el santo, justo y el autor del Zoe, de la vida. Lo que sin el menor margen de error es una directa descripción a su deidad. La homilía apostólica es absolutamente consistente con la línea discursiva antropológica y cristológica que encontramos en el sagrado texto. El hombre es malo y no hay bondad inherente en él, y Cristo es el Dios encarnado. Ese es el mensaje de Pedro acá en este asunto. Esto último no podemos perderlo de vista, hermanos, porque es una de las grandes claves para vivir el auténtico evangelio y un cristianismo sano.
Cuando perdemos de vista lo que Él es y nosotros somos, lo fácil será caer por el despeñadero de la presunción que especula al punto de convertir a Jesucristo en hombre y al hombre en Dios. Esas son las consecuencias lógicas de esto. Todo acto de bondad, poder, compasión que de nuestros cuerpos surja, no es más que la puesta en marcha del poder y amor del Espíritu Santo en nosotros. Sin Él, nada somos, nada tenemos y nada podemos. Necesitamos que Él, y solo Él, sea la fuente que día a día alimenta nuestras vidas. Nunca cometamos la herejía de robarle la gloria al Dios de los cielos que claramente Él no comparte con nadie. Eso lo dice la palabra sagrada. Es un glorioso honor servirle y ser un canal en su mano para bendecir la vida de otros. Cristo siempre utiliza como medios instrumentales a sus fieles y conscientes discípulos, nunca a los que se autodestruyen en su megalomanía. Como Pedro y Juan, en su megalomanía, vanagloria también pudiéramos decir, y en la soberbia. A estos últimos Cristo los resiste y condena. Los resiste y los condena. Cristo resiste y condena al soberbio, al hereje, al que se cree algo en la vida. Porque nada somos, sin duda alguna, y nada tenemos tampoco. Pero al que como Pedro y Juan reconoce que todo es por Él y para Él, una gloriosa vida le espera. No nos cansemos de perseverar en su nombre y atestiguar de su resurrección y su grandeza inescrutable. A tiempo y fuera de tiempo debemos predicar este glorioso evangelio con todas sus letras. Importante énfasis, hermano. A tiempo y fuera de tiempo debemos predicar este glorioso evangelio con todas sus letras. No solo con las letras que nos convienen, que nos parecen bonitas. Porque hay mucha gente hoy cometiendo el error metodológico de decir: yo no puedo llegar a predicarle a la gente allá afuera de las cosas feas, hablándole como por ejemplo de que Dios no solamente es amor, sino que también es fuego, y de que existe un infierno para los que van a ser condenados a un castigo eterno, porque entonces la gente no se me va a convertir. Mejor hablemos de solamente un Dios amor. Eso es un serio problema, porque eso es predicar la Biblia en parte, y eso también es condenativo. Por eso la Biblia hay que enseñarla y explicarla con todas sus letras. Me va a ver cansándome de decirle, cuando entremos en el curso de homilética, porque la gente siempre se hace la gran pregunta, cuando están estudiando estas cosas y se están preparando para ser predicadores: ¿y qué voy a predicar? ¿Y qué voy a predicar? Entonces tenemos estos típicos personajes que agarran y comienzan a hacer un ayuno de 50 días para que Dios les revele qué va a ser la prédica de la semana que viene. Imagínense ustedes, le pusieron 43 días más a la semana, porque hicieron ayuno de 50 en una semana para que Dios les revelara. Pero claro, eso solo se puede hacer en la trascendencia de un espíritu que está mucho más elevado, como la de estos megalomaníacos, ¿no? Que luego en la vida real estas cosas no pueden suceder. Pero hay mucha gente que se debate en esto. ¿Qué es lo que voy a predicar? ¿Qué es lo que le voy a llevar a la iglesia? Hermano, usted tiene que predicar todo el consejo divino. Cualquier enseñanza que usted escoja de la Biblia es palabra de Dios. Y todo va a ser para la edificación del pueblo. Absolutamente todo va a ser para la edificación del pueblo. No hay algo en la palabra que no edifique. No nos cansemos entonces de perseverar en su nombre y de testiguar de su resurrección y de su grandeza inescrutable. A tiempo y fuera de tiempo debemos predicar este glorioso evangelio con todas sus letras, recordando siempre que debemos hacer evidente ante nuestros oyentes que todo poder y piedad procede única y exclusivamente de Él, tapando la boca de los indoctos y maliciosos y llevando la salvación y sanidad de Jesucristo a las vidas que de antemano han sido elegidas por Él. Y tengamos por seguro que a su debido tiempo recibiremos el galardón de gloria. Damos gloria y honra al nombre